los datos, ¿cuáles serían? A ver, tengo un volumen inicial de 280 centímetros cúbicos. Tengo una presión inicial de 75 centímetros de mercurio. Tengo una temperatura inicial de 27 grados centígrados, que expresado en grados absolutos Kelvin sería 300, ¿no? Hay que sumarle 273 y eso serían Kelvin. Nos preguntan el volumen final. Esa es la pregunta. Me dan la presión final de 76 centímetros de mercurio y la temperatura final me dicen que es de 0 grados centígrados, que en grados absolutos Kelvin sería 273 Kelvin. Entonces, ahí tendríamos los datos. Vamos a los cálculos. En los cálculos podemos decir la fórmula volumen inicial por presión inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final por la presión final sobre la temperatura final. Entonces acá tenemos esta ecuación, se llama ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases. Entonces aquí habría que despejar el volumen final. Entonces para despejar se multiplica cruzado, ¿verdad? Entonces el volumen inicial por presión inicial por temperatura final. Todo esto sobre volumen final, lo que buscamos. Entonces sería presión final por temperatura inicial. Reemplazamos volumen inicial 280 centímetros cúbicos por presión inicial 75 centímetros de mercurio por temperatura final 273 grados
Kelvin. Todo eso sobre presión final 76 centímetros de mercurio por la temperatura inicial 300 grados Kelvin. Entonces se elimina los grados Kelvin y los centímetros de mercurio, quedándome centímetros cúbicos. Hacemos las operaciones, haga uso de la calculadora. Tendría que multiplicar 280 por 75 por 273 dividido para el producto de 76 por 300. Entonces me da 251,45. 251,45 centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta. Bien, entonces esta es la respuesta. Muy bien, vamos al problema 5 entonces. Problema 5. Dice lo siguiente. Dice, una masa de hidrógeno ocupa 60 centímetros cúbicos. En determinadas condiciones. Dice, sí, su presión triplica y su temperatura absoluta se duplica. Ahí viene una pregunta. ¿Cuál es un nuevo volumen? ¿Cuál es su nuevo volumen? Es todo lo que dice este problema. Entonces vamos a identificar asimismo los datos. Entonces en los datos encontramos lo siguiente. Volumen inicial 60 centímetros cúbicos. La presión inicial no sabemos, entonces le ponemos una letra X. La temperatura inicial tampoco sabemos, le colocamos una letra Y. Luego dice su presión final se triplica, entonces sería 3X. Y su temperatura final, dice, se duplica.
Entonces escribimos 2Y. ¿Cuál es su nuevo volumen? Entonces, volumen final es la pregunta. Vamos a los cálculos. En los cálculos, pues volvemos a escribir la fórmula. Volumen inicial por presión inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final por presión final sobre temperatura final. Entonces esto corresponde a la ecuación de los gases, la misma del problema anterior. De aquí necesitamos volumen final y entonces multiplicamos en forma cruzada volumen inicial por presión inicial a ver, ¿qué más me faltó? Por temperatura final, ¿no? Entonces acá sería presión final por temperatura inicial. Y reemplazo sería volumen inicial, 60 centímetros cúbicos, por la presión inicial, sería X, por temperatura final, sería 2Y, todo esto sobre presión final, 3X, por la temperatura inicial, que sería Y. Entonces se elimina Y con Y, X con X, y me va a quedar que el volumen final es igual a 60 por 2, 120 centímetros cúbicos sobre 3. Por lo tanto, la respuesta sería 40 centímetros cúbicos. Esto vendría a ser la respuesta. Ese es el volumen después que sea, en este caso, enfriado, ¿no? Porque disminuyó la temperatura. Entonces, es la respuesta. Bueno, hasta ahí pues los problemas de este tipo. Hemos visto dilatación de sólidos, dilatación de líquidos y esta última parte es la dilatación de gases. Entonces vamos a ir ahora a calorimetría. Vamos a poner acá calorimetría. Después de dilatación de cuerpos viene calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Vamos a explicar. Entonces, es la parte de la física que analiza las magnitudes
intervienen en la propagación del calor. Es decir, el tipo de energía térmica, en el tipo de energía térmica se transfiere de un punto o zona que haya mayor temperatura otro punto, zona, se encuentra a menor temperatura. Esa es la explicación de la calorimetría. Entonces vamos a estudiar un poco de magnitudes que intervienen en este análisis. Entonces la propagación del calor, vamos a analizarla. Propagación del calor. Vamos a escribir por aquí. Se realiza mediante tres mecanismos. Se realiza mediante tres mecanismos. La primera, por conducción. Por conducción. En este caso, el calor se propaga utilizando material sólido de un cuerpo. El calor se propaga utilizando el material sólido de un cuerpo. Eso, por ejemplo, si se tiene una varilla en la que usted tiene, por un lado, vamos a colocar aquí una fuente de calor que está calentándola. Entonces, usted tiene aquí fuente de calor. Voy a poner eso ahí. Esto es una varilla. Metálica, ¿no? Es para ser un poco más ilustrativo, ¿no? Los dibujos ayudan. Vamos a colocarlo con una flechita. En esta forma, ¿no? Entonces el calor se propaga de la parte caliente a la parte fría. Entonces aquí se habla de propagación por conducción. Entonces aquí sería sentido de propagación.
Sentido de propagación, ¿no? Entonces, ahí lo vemos de esa manera. Pongámosle así, ¿no? Indicando que se está moviendo de la parte caliente a la parte fría. Esto de aquí se entiende que está caliente, o sea, mayor temperatura, y se conduce a la parte fría, que sería lo de acá. Si los tiene agarrado aquí en la mano, al principio usted va a agarrar la varilla, pero después tendrá que soltarla porque le llegó el calor, se calentó. Esto es una forma de propagación por conducción a través de el cuerpo de un material sólido. Entonces es un ejemplo de una varilla, pero no es que solo las varillas. Siendo un material sólido, por ejemplo, una olla, ¿no?, de aluminio, lo pone en la hornilla, al principio está fría y después ya se calienta todo. Entonces se propaga a través del material sólido que forma un cuerpo. Esa es propagación por conducción. Espero haber sido explícito con el diagrama. Ahora, otro mecanismo, número 2, vamos a poner acá. Número 2, por convección. Por convección. En este caso, el calor se propaga de diferente manera. El calor se propaga moviendo las moléculas o partículas de un medio líquido o gaseoso. Gaseoso. A ver, eso lo vamos a explicar aquí, con un diagrama similar. Entonces tenemos, vamos a hacer un recipiente. Vamos a suponer que este sea un recipiente. Entonces, prolonguemos un poquito más las paredes del recipiente. Entonces aquí tenemos un recipiente que está en contacto con una fuente calorífica, ¿no? Entonces tengo aquí fuente de calor. Por acá recipiente. Y por aquí un líquido, ¿no? Bueno, todo esto lo ilustro y así lo explico. Recipiente, líquido y fuente de calor. Entonces, el recipiente comienza a calentarse de la parte de abajo y una vez que ya está caliente el recipiente, se va a observar que las moléculas de líquido comienzan a agitarse, a moverse. Se han visto agua hirviendo, ¿no? Como que se mueve toda la masa. Entonces, esa es la idea. Entonces, todas estas moléculas que están formando
el cuerpo de la masa líquida comienzan a agitarse desde la parte de abajo, circulan hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces, este movimiento se da en toda la masa. Entonces se observa o se visualiza movimiento de la masa de del líquido. También puede darse en el gas, ¿no? Se visualiza el movimiento de la masa del líquido. Esa es la propagación por convección, ¿no? Bien. Los vientos, por ejemplo, se dan por eso, ¿no? Porque se mueve el aire, no está quieto, se mueve. Es por lo que hay una propagación del calor por convección. Entonces, el aire, que es una masa gaseosa que forma la atmósfera, está moviéndose constantemente porque se propaga el calor por convección. Entonces, recuerde el movimiento del agua, lo mismo ocurre con los gases. Si usted comienza a calentar, el gas comienza en forma molecular o al interior en sus partículas a agitarse, a aumentar la energía cinética, y es porque el calor se está propagando de la parte caliente a la parte fría. Eso es por convección. Espero haber sido explícito en este mecanismo. Veamos el siguiente. El número 3. Por radiación. Por radiación. En este caso, es el tercer mecanismo, ¿no? El calor se propaga en el vacío y a través de espacios gaseosos, ¿no? Es la forma que nos llega calor desde el sol. O sea, nos llega el calor desde el sol por radiación. Recuerde que del sol a nuestro planeta pues, habrá un espacio vacío, o sea, que no tenga materia. Sin embargo, el calor sigue su ritmo, se propaga desde el sol y nos llega acá por radiación. En un medio gaseoso también se puede dar radiación. Por ejemplo, si usted se acerca a una estufa, a una cocina, usted solo con acercarse va a recibir por radiación el calor en su rostro o en las manos, va a sentir el calor sin haber tocado nada, ya siente el calor. Eso es una transmisión o una propagación por radiación. Entonces podemos ilustrarlo también de la siguiente manera. Vamos a considerar
un recipiente, ¿no? A ver, vamos a dibujar un recipiente. Vamos a suponer que tenemos un recipiente ya y está sometido a una fuente calorífica. Puede ser la hornilla de una cocina, ¿no? Entonces aquí tenemos una cantidad de líquido muy bien, tenemos aquí que indicar recipiente, agua, fuente de calor. Bueno, tengo ahí las situaciones. Bien, entonces, si acá tengo una persona que está cerca, vamos a dibujar una persona acá. El rostro de una persona, ¿no? Bueno, ustedes son mejores dibujantes que yo. Bien, esta persona que está acá recibe el calor por radiación. Entonces ya lo vamos a hacer un poco más pequeño, o sea, menos grueso. A ver, entonces aquí explicamos el calor llega al rostro por radiación. El calor le llega al rostro por radiación. Sería así, ¿no? Entonces, el recipiente se calienta es por conducción. Entonces, aquí podemos decir
que el recipiente se calienta por radiación. ¿Cómo es? Conducción. El agua se calienta por convección. Pues ahí están las tres cosas, ¿no? Están las tres cosas. A ver. En el recipiente se calienta por conducción, el agua se calienta por convección y le llega al rostro a nuestro cliente por radiación. Ahí están las tres situaciones que pueden presentarse en un mismo fenómeno, ¿no? Así nos llega el calor, así es como se propaga el calor. Del sol nos llega a la Tierra el calor por radiación. Recuerde eso. Muy bien, seguimos. Esos son los mecanismos que se dan en esta materia de calorimetría. Muy bien, vamos a ver magnitudes en las que se mide el calor. O sea, unidades para el calor. El calor puede medirse en 1. Calorías. Se ha escuchado esa palabra, ¿no? Calorías. Se abrevia cal. Se abrevia cal. ¿Qué significa una caloría? Es la cantidad de calor que puede tener 1 gramo de agua cuando la temperatura pasa de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados, es decir, aumenta 1 grado. Ya, eso es calorías. Otra unidad, la número 2, es la kilocaloría. Kilocaloría. Se abrevia CCal. Digamos, la kcal sería, ¿no? Es la cantidad de calor necesaria para pasar kilogramo de agua desde la temperatura de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. Bueno, este es
otra unidad de medida. Se puede decir, entonces, que podríamos decir así, una kilocaloría es igual a 1000 calorías. ¿Sí? Eso es una conclusión importante aquí, ¿no? Es una equivalencia que hay que manejar más adelante. Una kilocaloría es 1000 calorías. Y terminamos con una tercera unidad de medida que se llama unidad térmica británica. Se la abrevia BTU. BTU. Ya, entonces esta es una unidad de medida en países ingleses, ¿no? O de habla inglesa. Es la cantidad de calor necesaria para pasar una libra de agua desde una temperatura que se incrementa 1 grado Fahrenheit. Así es, ahí trabaja con grado Fahrenheit. Muy bien, aquí pasar. Pongamos así, una libra de agua desde una temperatura que se incrementa a 1 grado Fahrenheit. Bueno, desde una temperatura a otra, ¿no? A otra, ahí está más explícito. Aquí hay una equivalencia importante también, terminamos con esto, de que un BTU o sea, una unidad técnica británica, tiene una equivalencia en calorías de 252, en este caso, calorías, ¿no? A ver, revisamos, sí, 252 calorías. Efectivamente. Escribimos así. Un BTU es 252 calorías. Esta es una equivalencia que puede funcionar muchas veces con una conversión, ¿no? Pero, repito, es una unidad de medida que se utiliza en países de habla inglesa. Entonces, ahí habla de BTU. Acá en el comercio local, pues, cuando habla de refrigeradora, de congeladores, de aire acondicionado, ahí se utiliza esta unidad de medida, un BTU. Bueno, hasta ahí la clase de hoy.